Correcto. Pues muy buenas tardes, estimados alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, alumnos de la licenciatura en Derecho, alumnos de la licenciatura en Medios Alternos de Solución de Conflicto. Para mí es un honor y una oportunidad y un privilegio presentar con ustedes a la profesora Joana Marcela Lopera Narváez, quien es una profesora del Politécnico Gran Colombiano, amiga de un servidor, y la cual el día de hoy nos va a platicar sobre algunos aspectos teóricos y prácticos sobre el proceso penal que se vive en Colombia. Para darle el uso de la voz, antes de ello me gustaría leer algunas pequeñas líneas de su hoja de vida, de su cuestión curricular, para que ustedes tengan un contexto de los estudios y de aquel preparación y capacitación permanente que ha realizado la profesora Joana. Miren, la profesora Joana es abogada por la Universidad Autónoma Latinoamericana, es especialista en Derecho Procesal Penal por la Universidad Autónoma Latinoamericana, también es especialista en Responsabilidad Civil y del Estado por la Universidad Latinoamericana, es magíster en Procedimiento Penal y Teoría del Delito por la Universidad Latinoamericana y también es especialista en Cultura Política y Pedagogía de los Derechos Humanos por la Universidad Latinoamericana. Actualmente cuenta con una especialidad en herramientas virtuales para la educación por la Universidad Politécnico Gran Colombiano. Sin más preámbulo, le voy a ceder el uso de la voz a la profesora Joana Marcela Lopera Narváez. Sea bienvenida, estimada profesora, a esta Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México y quedamos atentos a su explicación del tema del día de hoy. Muchas gracias, mi profe Rafael. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Para mí es un gusto poderlos acercar y tener un primer acercamiento al proceso penal colombiano para que ustedes puedan ver cómo en Colombia se realizan estas audiencias o las diferentes audiencias y también podamos llegar a compararnos con México. Voy a proceder a compartir unas diapositivas. Me dicen, por favor, si las están viendo. Sí, sí las vemos, maestra Joana. Permítame aquí un momentico. No me deja esto ponerlo más grande. Ok, listo. Ahora sí. Bueno, al igual que México, Colombia también tuvo una tradición en los procesos penales inquisitivos contemplados en la Ley 600 del 2000. En este sistema inquisitivo, la Fiscalía era juez y parte. La Fiscalía investigaba aquellos acontecimientos que resultaban importantes para el procedimiento penal, pero también tenía funciones jurisdiccionales como ordenar capturas, ordenar allanamientos, vincular a los procesos penales, etcétera. En ese sistema inquisitivo estrictamente escritural, había ciertas falencias en cuanto a la protección de las víctimas, en cuanto a los tiempos y plazos razonables en que una persona podía estar detenida. Y teníamos casos donde una persona estaba detenida en medida de aseguramiento, pero era tan amplia esta medida de aseguramiento que se convertía en el cumplimiento de la pena. Estoy diciendo que en medida de aseguramiento las personas puedan estar 3, 4, hasta 5 años y la pena que se le imponía era de 4 años. Es decir, podían llegar a estar hasta más tiempo que la pena imponer. En virtud de esas críticas viene la Ley 906 del 2004. Esta Ley 906 es un sistema de partes adversarial con tendencia acusatoria y es el procedimiento que nosotros aquí en Colombia denominamos ordinario. Posterior a esta ley 906, tenemos la ley 1826 del 2017, que es el procedimiento especial abreviado y la potestad de tener el acusador privado. Mi profe, le voy a pedir disculpas un momentico, se acaba de largar el agua y veo que se me está entrando el agua por esta ventanita. Permítame un minuto. No pasa nada, profe Joana, aquí le esperamos. Chicos, si pueden encender su cámara, se los voy a agradecer bastante, por favor. Listo, mi profe. Pena con ustedes. No, no pasa nada, Entonces, adelante.
Ese procedimiento especial abreviado es diferente como se concibe en México, según la conversación que pudimos tener con el doctor Rafael, y es porque este procedimiento lo que hace es un proceso donde las audiencias van a ser menos que en el procedimiento ordinario y son para algunos tipos de delitos, ya lo vamos a ver más adelante. Tenemos entonces también que en Colombia hay un término de prescripción y es por esto que algunos delitos aún no se siguen investigando por la ley 600 del 2000, el sistema inquisitivo, a pesar que ya estamos cumpliendo 20 años del sistema acusatorio. ¿Y para qué proceso se sigue la ley 600 del 2000? Para aquellos delitos que no han prescrito, que son imprescriptibles o que son de personas aforados constitucionales. Los congresistas de Colombia se les sigue la ley 600. ¿Y qué delitos no prescritos? La regla de prescripción en Colombia es que la prescripción será la pena máxima del delito, siempre y cuando esta pena máxima del delito no sea menos de 5 años ni más de 20. Ya entonces con eso estamos mirando que vamos y miramos en cada tipo penal y miramos la pena mínima es 2 años, la pena máxima son 6 años, quiere decir esto que el término de prescripción serán 6 años. Si la pena máxima son 10 años, el término de prescripción será 10 años. Pero si la pena máxima del delito es pena multa, o tiene una pena inferior a 5 años, pues el término de prescripción será 5 años. En los delitos de homicidio y feminicidio, la pena máxima es superior a los 20 años, oscila entre los 30, 60 años, entonces en ese caso el término de prescripción son 20 años. Pero tenemos algunos delitos que tienen una prescripción especial y específica. Esta prescripción es de 30 años para los delitos de tortura, homicidios, de personas protegidas, en periodistas, y también van a haber unos delitos imprescriptibles. Esos delitos imprescriptibles son aquellos que afectan el bien jurídico de la libertad, integridad y formación sexual cuando la víctima sea un menor de edad. Entonces, cuando hay un delito sexual y esta víctima es un menor de edad, este delito resulta imprescriptible. Esto a partir del año 2023. Antes del 2023, el término de prescripción empezaba a contarse cuando la víctima cumplía la mayoría de edad, que en el caso de Colombia son 18 años y 20 años más, es decir, la prescripción máxima. Actualmente esos delitos son imprescriptibles, pero tenemos otros delitos que son imprescriptibles como los delitos de lesa humanidad. Así las cosas, entonces, podemos ver en el siguiente esquema que los dos procedimientos que rigen a los adultos actualmente son la Ley 906 del 2004 y la Ley 1826 del 2017. ¿Cómo llegamos a saber en qué procedimiento se sigue un delito o una conducta? Si en la Ley 906 o en la Ley 1826, pues va a depender si se trata de un delito querellable. Los delitos querellables son aquellos que exigen un querellante legítimo, es decir, el sujeto pasivo de la conducta delictiva tiene que poner en conocimiento de las autoridades la comisión de la conducta delictiva, tienen un término específico que son 6 meses prorrogables, máximo hasta otros 6 meses cuando la persona o la víctima no tuvo conocimiento de la conducta delictiva por fuerza mayor o caso fortuito. Y estos delitos querellables son conciliables y son desistibles de manera expresa o tácita, mientras que los delitos investigables de oficio se van a seguir por el procedimiento ordinario. Estos delitos investigables de oficio son aquellos que no se pueden conciliar, son aquellos que no se pueden desistir y son aquellos a que el Estado le interesa la culminación del proceso penal con un pronunciamiento absolutorio o condenatorio. Entonces, miren que nuestro procedimiento especial abreviado no es para cuando una persona acepta cargos, sino para la comisión de unas conductas delictivas específicas. ¿Y cuál es la diferencia entre el procedimiento ordinario y el procedimiento especial abreviado? En el procedimiento ordinario podemos ver ley 906, parte superior de la gráfica, tenemos como mínimo 5 audiencias obligatorias, mientras que en la ley 1826 se tienen 2 audiencias que se realizan ante el juez de conocimiento. Entonces, miren cómo la ley 1826 es más célere, genera más rapidez, o se buscaba más bien que se genere más rapidez en los procedimientos, pero también, y lo novedoso en esta ley 1826 del 2017, es que se permite la conversión de la acción pública en acción privada.
La acción pública es la ejercida por la Fiscalía como representante del Estado en la investigación de las conductas delictivas que revisten una importancia penal. Pero en Colombia, en virtud de la ley 1826, se va a permitir esa conversión de acción pública a acción privada. Esto quiere decir que no será el fiscal el que investigue o impulse el proceso penal, sino un acusador privado. Y ese acusador privado debe ser un abogado, uno, dos, o puede ser un estudiante de las facultades de derecho adscritos a los consultorios jurídicos, es decir, realizando sus prácticas jurídicas en ese ejercicio jurídico de la Universidad de Derecho, de la Facultad de Derecho. Y este acusador privado tomará o pensémoslo que será las veces o hará las veces de fiscal, porque será el encargado de investigar la conducta delictiva, será el encargado de impulsar el proceso penal, será el encargado de dar el traslado del escrito de acusación, será el encargado de asistir a la audiencia concentrada, será el encargado de realizar las audiencias de juicio oral. Y ese acusador privado no solamente tiene las mismas facultades de la fiscalía, sino que también tiene las mismas obligaciones y responsabilidades de la fiscalía. De ahí entonces que no se ha tenido la respuesta esperada por parte de la comunidad de abogados en solicitar esta conversión de acción pública en acción privada, porque consideran pues que son muchas las responsabilidades que se está asumiendo cuando se acude como acusador privado y prefieren continuar como representante de víctimas. Así las cosas, entonces, tenemos que cuando se interpone una denuncia, se interpone la querella o hay una iniciación oficiosa por una captura en situación de flagrancia, la Fiscalía, tanto en la Ley 906 en nuestro procedimiento ordinario, como en la Ley 1826 para aquellos delitos querellables y otros investigables de oficio taxativamente señalados, procederá a aperturar una etapa de investigación. Y en esta etapa de investigación, la Fiscalía busca recolectar elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida que le permita demostrar quién es el presunto autor o partícipe de la conducta delictiva, cuándo sucedió la conducta delictiva y sobre todo demostrar los hechos jurídicamente relevantes consagrados en el tipo penal que se le indilga a esta persona. Cuando la Fiscalía tiene establecido quién es el presunto autor, cuándo ocurrieron los hechos, dónde sucedieron los hechos, puede tomar dos decisiones. Puede formular imputación, que es la forma de vincular la persona al proceso penal en la ley 906, y esa ley de formulación de imputación no es otra cosa que comunicarle los cargos a un ciudadano, es informarle formalmente que está siendo investigado. Y esa formulación de imputación se va a realizar ante el juez penal municipal en una función de control de garantías. Entonces, ya con esto podemos escuchar o hemos visto que tenemos unas partes. La parte que se llama Fiscalía, que en México se conoce como Ministerio Público y que nosotros tenemos la figura del Ministerio Público, pero que no es el fiscal. Entonces tenemos el fiscal, tenemos los jueces, y esos jueces pueden ser de control de garantías o los jueces de conocimiento. No tenemos tres jueces como en México, sino que tenemos dos jueces, jueces de control de garantías y juez de conocimiento. Y bueno, y tenemos los jueces de ejecución de penas, cuando ya hay un fallo condenatorio y es el encargado de vigilar el cumplimiento de la pena. Tenemos también como otra parte en el proceso penal la defensa. Esa defensa puede ser para el investigado, incluso así no se le haya formulado imputación, para el imputado cuando ya se vinculó al proceso penal en la ley 906 o para el acusado si ya se formuló acusación. Es decir, ese mismo investigado, ese mismo procesado, ese mismo sujeto activo va a tener diferentes categorías en el proceso penal. La primera es investigado. La segunda es imputado, cuando ya hubo formulación de imputación, y acusado, cuando ya se presenta la acusación. Y vamos a tener unos intervinientes. Esos intervinientes son unos intervinientes especiales, donde se encuentra el representante de víctimas.
en todos los procesos penales donde la conducta delictiva afecte un bien jurídico individual y haya una víctima directa o indirecta, esta tendrá que ser representada por un apoderado de víctimas. Y este apoderado de víctimas podrá ser un abogado titulado, contratado por la víctima, podrá ser un defensor público asignado por el Estado o podrá ser un estudiante de derecho adscrito a alguno de los consultorios jurídicos de la Facultad de Derecho. Entonces, siempre, por lo general, vamos a tener representantes de víctima. ¿En cuáles casos no van a haber representantes de víctima? Cuando el bien jurídico sea un bien jurídico colectivo y sea representado, obviamente, por parte de la Fiscalía, como en el delito de estupefacientes, en el delito de porte ilegal de arma de fuego, en el delito de contaminación ambiental, en los delitos contra la administración pública, fraude procesal, falsedad pública, etc. En esos delitos donde no hay una víctima directa ni indirecta en virtud de la comisión de la conducta delictiva, pues no tendremos un representante de víctima, sino que la Fiscalía representará los intereses del Estado. Y también tenemos un interviniente especial que son los ministerios públicos. Estos ministerios públicos están adscritos a diferentes municipalidades o distritos o circuitos del departamento de Colombia. Y estos ministerios públicos tienen una función muy especial dentro del proceso penal. Y esa función es que van a intervenir dentro del proceso penal, pero van a ser un órgano de control del proceso penal. Entonces uno va a decir, pero venga, ¿para qué un órgano de control si está la fiscalía y está el juez? Pues este Ministerio Público busca la defensa del orden jurídico, del patrimonio económico y de los derechos y garantías fundamentales de todas las partes, entendiendo por todas las partes no solamente al procesado e investigado, sino también a la víctima y a la sociedad. Él representa a la sociedad en estas audiencias preliminares o audiencias de conocimiento. ¿En qué puede actuar el Ministerio Público? Y voy a hacerles mucho hincapié en esto porque sé que la figura del Ministerio Público en México y en muchas partes de Latinoamérica no existe. Y si existe, es representada por lo que nosotros denominamos la Fiscalía. Acá el Ministerio Público no es el encargado de investigar las conductas delictivas, no es el encargado de solicitar medidas cautelares personales o materiales en contra de los procesados. Aquí el Ministerio Público tiene unas facultades o unas actuaciones muy específicas y una de ellas es que es contingente y no obligatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ministerio Público siempre lo vamos a tener que citar a todas las audiencias, pero su no asistencia no es óbice para que la audiencia se realice o no. Es decir, constatamos que el Ministerio Público esté debidamente notificado, pero si no asiste no hay ningún problema. La audiencia la hacemos sin su presencia. Pero también los ministerios públicos van a tener unas agencias especiales y estos son unos casos relevantes que a la sociedad le interesan en particular y donde tienen una connotación de pronto político de interés social y en este caso se constituye una agencia especial del Ministerio Público. Y cuando se constituye esa agencia especial del Ministerio Público, el Ministerio Público debe ser citado a las audiencias y el deber ser es que asista a todas estas audiencias. El Ministerio Público va a actuar en todas las etapas del proceso penal, va a actuar en la etapa de indagación y en caso de que haya un archivo del proceso tendrá que ser notificado y podrá interponer recursos, tendrá que participar en la etapa de investigación, esto es, si se ordenan allanamientos y registros, el Ministerio Público debe estar presente o al menos informado de estos registros y allanamientos y va a estar en la etapa de juzgamiento, es decir, va a estar en la audiencia de acusación, preparatoria, juicio oral, alegatos de conclusión, lectura de fallo e incluso en la ejecución de la pena. Entonces, como vemos, nuestro Ministerio Público tiene amplias facultades como interviniente especial en todas las etapas del proceso penal, pero su asistencia no es obligatoria y él puede decidir si asiste o no asiste. En caso de que decida participar de manera activa de las diferentes etapas del proceso penal,
pues va a tener unas funciones muy específicas. Va a ser el vigilante de las actuaciones de policía judicial, va a participar en audiencias preliminares donde haya afectación de derechos humanos o derechos fundamentales, como por ejemplo reconocimientos fotográficos, reconocimientos en fila, solicitudes de orden de captura, solicitudes de muestras que involucren al imputado. También se le tendrá que consultar cuando se dé aplicación al criterio de oportunidad. También cuando vamos a solicitar pruebas anticipadas o pruebas en el proceso, cuando pueden formular oposiciones, dar alegatos de conclusión y pueden procurar la indemnización del interés colectivo, denunciar fraudes, solicitar compulsación de copias e interponer recursos en aquellos aspectos que les es permitido. Como vemos entonces, las facultades del Ministerio Público son muy amplias, muy abstractas en cuanto a cuando se dice que es el defensor de los derechos de todos. Entonces eso es muy abstracto. Normalmente y en nuestra realidad lo tengo que decir, es que la figura del Ministerio Público es una figura muy burocrática que en las diferentes reformas al procedimiento penal no se ha podido eliminar por la cuota política que ésta maneja, porque aparte de todo el Ministerio Público, quien tiene esas facultades tan amplias y que no es obligatoria su presencia en el proceso penal, tiene la misma asignación salarial que el fiscal y el juez ante el que actúan. Entonces, como pueden ver, la cuota burocrática es alta y esto implica pues que haya muchos intereses políticos para evitar eliminar la figura del Ministerio Público. La fiscalía. Entonces, nuestro fiscal es muy diferente al Ministerio Público y se parece al Ministerio Público de México y de otras partes de Latinoamérica, en Paraguay y demás, y de Centroamérica. El papel del fiscal en nuestro sistema penal acusatorio será el encargado de dirigir el proceso investigativo a través de la realización de programas metodológicos, es decir, aquella organización metodológica de las labores investigativas que pretenda realizar de cara a poder demostrar la ocurrencia de los hechos. Y para poder hacer ese programa metodológico tendrá que orientar, tendrá que coordinar, tendrá que ordenar, controlar, evaluar y decidir las órdenes de trabajo que le da a su policía judicial. Y una vez que realiza esos programas metodológicos y realiza esas labores investigativas, en algunos casos tendrá que acudir ante el juez de control de garantías, que es un juez constitucional, para que le dé ciertas autorizaciones. Es decir, el fiscal no puede de manera autónoma solicitar un seguimiento a personas y tendrá que hacerle un control previo cuando se requiera cierta información, una historia clínica, una información reservada o que está resguardada en bases de datos. Entonces, en esos casos, la fiscalía tiene que acudir ante el juez de control de garantías y buscar que le dé una autorización para acceder a esa base de datos. Y una vez que accede a esa base de datos, tiene que hacerle un control posterior a la obtención del elemento y ese control posterior lo tiene que hacer en el transcurso de 36 horas. Es decir, es muy limitado el tiempo que tiene la fiscalía para poder volver a acudir al juez de control de garantías, hacerle un control posterior a esa labor investigativa que afecta mínimos constitucionales del investigado o de terceros. Esa fiscalía, una vez que tiene todos los elementos materiales probatorios, pues tendrá que determinar si archiva el proceso, si precluye el proceso investigativo o si realiza la vinculación de la persona al proceso penal. Y esa vinculación de la persona al proceso penal, pues por parte de la Fiscalía será diferente. Si estamos en el procedimiento ordinario, Ley 906 del 2004, los procesos que se siguen de manera oficiosa con relevancia constitucional y penal, como el delito de homicidio, feminicidio, delitos sexuales, delitos contra la administración pública, todo ese tipo de delitos, la forma en que la Fiscalía va a vincular al presunto autor o partícipe es invitándolo a que asista a una audiencia de formulación de imputación.
Pero si estamos en delitos querellables, es decir, aquellos delitos que según su categoría nuestro legislador ha considerado que no afectan en mayor medida bienes jurídicos tutelados de importancia, entonces, en esos delitos querellables que están de manera taxativa, expresa en nuestro Código Penal, como las lesiones personales simples, el abuso de confianza, los hurtos simples, ese tipo de delitos querellables, la forma de vincular la persona al proceso penal es a través del traslado del escrito de acusación porque se inician y se culminan por el procedimiento especial abreviado. Entonces la fiscalía tendrá la potestad de o vincular a la persona por imputación o vincularla por traslado de acusación. Y si estamos en la ley 906 en el procedimiento ordinario, será la fiscalía la que solicite la acusación, será la fiscalía la que proceda a descubrir elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, será la encargada de pronunciarse sobre impedimentos, nulidades, recusaciones del juez ya de conocimiento, será la encargada de ofrecer los medios de prueba en el juicio oral, será la encargada de oponerse a la admisión de pruebas, será la encargada de realizar estipulaciones probatorias, hacer alegatos de apertura y hacer alegatos de conclusión. Ese es el papel de la fiscalía en términos generales. Ahora bien, el papel de la víctima, porque la víctima es un tercero, es un interviniente especial con amplias facultades constitucionales y donde la víctima tiene derecho desde el mismo momento que presenta la denuncia o la querella, tener información clara y precisa por parte de la fiscalía. Esto en tanto a qué elementos materiales probatorios ha recolectado, qué información le falta por obtener, puede sugerir pruebas para el programa metodológico, puede la víctima de manera directa hacer actos investigativos propios y entregárselos a la fiscalía, puede solicitar mecanismos de protección, puede hacer peticiones específicas y una de las peticiones que le puede decir a la fiscalía es: ¿por qué usted no ha formulado imputación? ¿Por qué no ha hecho el traslado del escrito de acusación? Es decir, ¿por qué no ha vinculado a la persona al proceso penal? Y siempre esas peticiones deben de ser contestadas de forma respetuosa y ágil por parte de la fiscalía. La víctima puede intervenir en las audiencias preliminares, en las audiencias que se realizan en la etapa de investigación y en todas las audiencias de juzgamiento y tendrá amplias potestades frente al pronunciamiento de los hechos jurídicamente relevantes en la imputación, podrá solicitar nulidades, recusaciones e impedimentos en la acusación, podrá solicitar pruebas en la audiencia preparatoria, pero va a tener una limitante grandísima la víctima y una de ellas es que la víctima no podrá practicar pruebas en el juicio oral. Entonces esto aquí resulta como medio contradictorio y como medio gracioso que nos digan que la víctima tiene tantas potestades en el proceso penal, pero que cuando llega al juicio oral, pues esas potestades se limitan, se le cortan. Y esto es en virtud de que la Corte Suprema de Justicia, máximo órgano de cierre de Colombia, ha dicho que la víctima en el proceso, en la parte de la audiencia de juicio, desequilibraría el sistema de partes y adversarial, y que en ese sistema de partes y adversarial hay una hipótesis delictual en cabeza de la fiscalía y hay una hipótesis alternativa plausible en cabeza de la defensa, y que el juez en base de esas dos hipótesis tiene que tomar una decisión, y que si viene la fiscalía, la víctima a practicar pruebas, pues desequilibraría esa balanza en ese procedimiento de juicio oral que es eminentemente adversarial. Entonces, miren que les dije, la víctima puede solicitar pruebas en la audiencia preparatoria, es decir, puede solicitar sus propios testigos, pero llegamos a la audiencia de juicio y le dicen: usted no puede practicar esa prueba que se le decretó, usted no la puede practicar, sino que tiene que ir a la fiscalía para que le practique la prueba. Y uno dice: pero venga, ¿cómo así? La fiscalía no quiso solicitar esta prueba, porque si hubiese querido solicitarle, el representante de víctimas no lo hubiera solicitado, porque la fiscalía
y el apoderado de víctimas en principio hacen causa común. Entonces, ¿por qué ahora le vamos a decir que es a través de la fiscalía que te tiene que practicar esas pruebas? Y eso es para evitar ese desequilibrio con la defensa. Entonces, ¿qué no puede hacer la víctima? La víctima no puede hacer alegatos de apertura, no puede hacer preguntas directas ni en contrainterrogatorio en la etapa de juicio oral a los testigos de la fiscalía o de la defensa, no puede hacer oposición a las preguntas de la defensa, no puede tener prueba de refutación de manera autónoma. Y si quiere interrogar a los testigos, lo tiene que hacer a través de la fiscalía. Es decir, en la mitad del juicio escuchamos a un testigo y le vamos a decir al señor juez, permítame unos minutos, yo converso con el representante de víctimas para ver si el representante de víctimas tiene alguna pregunta que hacerle al testigo y esa pregunta que tenga que hacerlo lo hará por intermedio de la fiscalía. Entonces esas son las limitantes que se cuentan en el sistema frente a esa representación de víctimas. Quiero saber si hasta este momento me he hecho entender. Si tienen alguna pregunta en este primer momento, ya vamos a entrar a ver cada una de las audiencias y las formas de terminación anticipada del proceso penal. En cuanto a las partes e intervinientes en el proceso penal colombiano, hay grandes diferencias con México, también muchas similitudes, pero quiero saber si me he hecho entender y si tienen alguna pregunta. ¿Existe alguna pregunta, estimados alumnos, o nos esperamos a que finalice la profesora Joana? Yo creo que nos esperamos, profesora Joana, va explicando excelente. Me gusta cómo va llevando esta dinámica entre lo que sucede en Colombia y el aspecto comparativo con México. Nos está quedando muy claro. Mejor esperamos. Me falta mucho porque desconozco mucho también el procedimiento penal en México, pero para eso lo tenemos a usted, mi profe, para que después hagamos énfasis en estas diferencias. Muchas gracias, encantado. Continuamos, profesora Joana, adelante. Listo. Entonces ya tenemos claro quiénes son las partes e intervinientes en el proceso penal, ya tenemos claro que tenemos dos procedimientos actuales vigentes, más, no dos, tres, la ley 600 del 2000 que sigue vigente para aquellos delitos que no han prescrito, la ley 906 el procedimiento ordinario, la ley 1826 que es el procedimiento especial abreviado y vamos a tener procedimientos especiales en atención al presunto autor o partícipe. Cuando se trate de un menor, pues vamos a tener el procedimiento de infancia, de adolescencia, vamos a tener una justicia penal militar cuando el sujeto activo sea calificado, es decir, que sea un militar o un policía. Pero basándonos solamente en la ley 906, vamos a tener unas etapas. La etapa de indagación, investigación y juzgamiento. En la etapa de indagación es cuando la fiscalía conoce de unos hechos que revisten importancia jurídico-penal, pero no tiene muy claro quién cometió la conducta delictiva, cuándo se cometió la conducta delictiva, si efectivamente hay una conducta delictiva y si no ha prescrito la conducta delictiva. Entonces, en esta etapa de indagación, la fiscalía tiene esa labor. Entonces, cuando dicen, voy a interponer una denuncia porque me encuentro en el metro de Medellín y alguien me sacó el celular, voy y denuncio ese hurto, pero resulta que no sabemos quién fue el que cometió la conducta delictiva y por más labores investigativas que la fiscalía hace, no hemos podido determinar quién es el posible autor o partícipe. Entonces nos quedamos en esa etapa de indagación. O cuando la novia va y dice, vengo a denunciar a mi novio porque me fue infiel. Entonces el derecho penal dice, no venga, eso no es una conducta relevante, no es una conducta que le interese al derecho penal y por tanto vamos a archivar este proceso y ni siquiera vamos a ingresar o vamos a aperturar una etapa de investigación. La etapa de investigación en Colombia puede durar el tiempo de prescripción de la acción penal. Entonces nosotros actualmente tenemos investigaciones aperturadas de hace 30 años cuando se dio, de hace 30 años no, de hace 40 años cuando se dio la toma del Palacio de Justicia, que fue en 1985, y todavía 40 años
Después tenemos ese proceso investigativo aperturado y todavía podríamos llegar a capturar a una persona indilgándole responsabilidad por esa toma del Palacio de Justicia, porque es un delito imprescriptible en Colombia. Y al ser imprescriptible, pues siempre va a estar habilitada la posibilidad de vincular a alguien al proceso penal. Entonces, esa etapa de investigación va a durar el tiempo que tenga el delito de prescripción. Y como les dije, la prescripción en Colombia es de la pena máxima del delito. No es como en México, que nos contaba el profesor Rafael, que se suma la pena mínima, se suma la pena máxima y se divide por 2. No, en Colombia no hacemos ninguna suma aritmética, no hacemos ninguna división. Es decir, en Colombia simplemente nos vamos a nuestro código penal en la parte especial y vamos y miramos el delito de fraude aduanero que está en el artículo 321 y que nos dice que la pena será de 8 a 12 años. Es decir, que en ese delito de fraude aduanero el término de prescripción será de 12 años. ¿Ya? Esa es muy sencilla para nosotros. Van a haber prescripciones que aumentan, sí, en virtud de que sea un sujeto activo calificado o un servidor público quien cometa la conducta delictiva, se aumentará el término de prescripción porque es mayor el reproche. Pero entonces nuestras investigaciones o nuestros procesos investigativos pueden durar el término de investigación. Y en la etapa de juzgamiento, vamos a iniciarla con la audiencia de acusación. Antes de esto, me salté algo que es muy importante y hablando con el profesor Rafael, vi una gran diferencia aquí. El profesor Rafael el sábado nos contaba que siempre el juez de garantías o el juez constitucional debía escuchar la hipótesis del indiciado, del investigado, del presunto autor o partícipe, y que su versión acerca de los hechos es muy importante y que se valora. En Colombia no. En Colombia, pues en este sistema adversarial y de partes mal constituido, valga esa crítica, la fiscalía se va a encargar de investigar aquellos elementos que le permitan demostrar el delito y le va a importar poco o nada lo que señale el indiciado, el procesado del investigado. El indiciado, investigado, procesado, como genéricamente se le llama a ese presunto autor de la conducta delictiva, sujeto activo del tipo penal, tendrá que realizar sus propias labores investigativas de manera autónoma. Lo podrá hacer con la defensa pública que le asigne el Estado si no cuenta con recursos, podrá hacerlo con un abogado de oficio en caso que se lo nombre el juez, podrá hacerlo con su abogado contractual, pero él de manera autónoma recopilará los elementos que le permitan demostrar su hipótesis en relación con la ocurrencia de los hechos y por tanto ese indiciado siempre contará con una premisa constitucional que es el derecho a guardar silencio. Es decir, que él nunca podrá pasar todo el proceso penal sin nosotros escucharle ni la voz. Puede incluso renunciar a presentarse a las audiencias y está totalmente legitimado y constitucionalmente permitido que renuncie a su derecho a la defensa material, porque se ha considerado que una persona que viene siendo señalada por la Comisión de la Conducta Delictiva, pues tiene unos preceptos constitucionales que irradia su defensa, y esto es la defensa técnica y la defensa material. El Estado siempre y en todas las audiencias garantizará la defensa técnica, pero la defensa material es un derecho que es renunciable. ¿Qué quiere decir eso? Que esa defensa material, que es la que el mismo procesado ejerce en el proceso penal, él puede decir simplemente, no, yo no me quiero defender y simplemente que mi defensor público haga lo que a bien pueda, de hecho la bendición, y yo por acá no me vuelvo a aparecer. Y chao, bye bye. Si me ven en otra vida, los saludo. Espero que no nos veamos más. Eso puede pasar, que simplemente renuncie a su derecho a la defensa material y nunca le escuchemos ni la voz, ni siquiera a los defensores públicos. Es muy común, yo fui defensora pública durante 13 años y tuve muchos casos en la defensa pública donde yo nunca conocí a la persona procesada. Nunca conocí su versión de los hechos. Y mi labor en el proceso penal, pues era una labor de garante de los derechos
constitucionales y procesados de una persona que ni yo conocía, pero entonces también hacía una defensa pasiva, que no significa una falta de defensa técnica, sino que es atacar la prueba de la fiscalía, porque en Colombia consideramos que la fiscalía tiene que demostrar los hechos jurídicamente relevantes a través de la prueba obtenida y que esa prueba no es ni el cuerpo ni la versión del indiciado. La fiscalía tiene que cumplir con su labor investigativa a pesar de que yo decida renunciar a guardar silencio. Y en ese proceso investigativo, la fiscalía puede tomar varias decisiones. Una, archivar. Entonces, archivar es lo que les contaba. Vino la muchacha a denunciar a su novio porque le fue infiel. Pues eso no es delito, archivemos. No hemos podido identificar al presunto autor o partícipe, archivemos. La conducta es atípica o no existió, archivemos. Ese archivo es provisional y en cualquier momento, mientras el delito no haya prescrito, si se allegan elementos materiales probatorios, la fiscalía puede desarchivar. Y tenemos otra figura que se llama la preclusión del proceso penal. En Guatemala, en Paraguay se llama sobreseimiento. No sé en México cómo se llama, pero la preclusión es la terminación anticipada del proceso penal porque hay alguna causal que nos impide continuar con el proceso penal o porque no se puede desvirtuar la presunción de inocencia o porque la conducta es atípica. Y en esa preclusión vamos donde el juez de conocimiento, según el delito, y le decimos, señor juez, le solicitamos que termine anticipadamente este proceso. No nos vamos a desgastar en un juicio, sino que termine lo anticipadamente. Y esta solicitud de preclusión la puede hacer la fiscalía o la puede hacer el representante de víctimas o lo puede hacer la defensa. Y esa preclusión, si se decide precluir, hace tránsito a cosa juzgada. ¿Qué quiere decir esto? Que por estos mismos hechos que fueron beneficiados con una preclusión, una terminación anticipada, no vamos a poder reaperturar el proceso investigativo. Ya hizo tránsito a cosa juzgada. Y por último, la fiscalía puede tomar la decisión de formular imputación. Y esta formulación de imputación es la formalización del proceso investigativo, donde vamos a llamar a Rafael y le vamos a decir, señor Rafael, venga, usted está siendo investigado por una conducta punible, reprochable para Colombia. Usted está siendo investigado por abuso de confianza, por hurto, por homicidio. Y en ese caso, usted a partir de ahora queda vinculado al proceso penal. Usted, si queda en libertad, puede renunciar a asistir a las audiencias, es decir, lo vi hoy y bye bye. O puede asistir a todas las audiencias y hacer un ejercicio efectivo de su derecho a la defensa material. Pero miren que para esa formulación de imputación o traslado del escrito de acusación, si estamos en la ley 1826, se exige la presencia de Rafael. Lo necesitamos ahí conectado, porque estas audiencias en Colombia se están haciendo virtuales. Lo necesitamos ahí conectado. Y después de que lo vinculemos, Rafael, si quiere, no vuelva. Bye, bye. Vaya con Dios. Nosotros le contamos qué pasa. Si lo condenamos, va a tener su ordencita de captura y vendrá a estar privado de su libertad. Si lo absolvemos, golio. Perfecto. Estuvo muy bien la cosa. Pero, ¿qué pasa si Rafael es renuente, caprichoso, rebelde y dice, yo por allá no voy, venga Estado por mí, ni bobo que fuera que yo me voy a presentar para que me imputen? No, 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 yo por allá no voy. El Estado colombiano constitucionalmente ha analizado la posibilidad de vincular a una persona en ausencia. Y esa vinculación de ausencia es constitucionalmente permitida porque permite el acceso efectivo a la administración de justicia como servicio público esencial, va a proteger los derechos de las víctimas que tienen derechos de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, va a impulsar la celeridad del proceso penal y va a garantizar el derecho a la defensa técnica porque siempre contará con un abogado. Y las dos formas de vincular a la persona al proceso penal es por contumacia o persona ausente. Y estas son audiencias que se van a hacer con anterioridad a la formulación de imputación, porque mire que les dije que esta audiencia es para poderlo vincular, porque Rafael no quiere asistir.
no quiere asistir a esta audiencia y necesitamos impulsar este proceso. Entonces, la figura de la contumacia es aquella persona que está plenamente identificada, individualizada. Sabemos que se llama Rafael Santa Cruz Lima, sabemos dónde vive, sabemos qué edad tiene, sabemos quiénes son sus padres, sabemos a qué se desempeña, pero no quiere asistir. Entonces, como no quiere asistir, solicitamos que se declare contumaz para poderlo vincular al proceso penal e iniciar el proceso penal sin su presencia. Si él después quiere ir a las demás audiencias, bienvenido, doctor Rafael, pero eso no va a cambiar que usted ya fue declarado contumaz. Y la persona ausente es el doctor Rafael, que no sabemos dónde está. Sabemos que es mexicano, pero no sabemos si está en Chile, si está en Brasil, si está en Paraguay, si está en Australia. No lo encontramos en el territorio mexicano y colombiano, no podemos ubicarlo. Y a pesar de que el Estado ha hecho todas las labores investigativas que tiene potestad de realizar, no, nada, no hemos podido. Lo que sí sabemos es que no ha muerto. Eso sí lo tenemos claro. No ha muerto. No ha salido del país de manera legal y no está detenido, porque imagínense nosotros declarar persona ausente a alguien que está en una cárcel de Colombia, pues como absurdo. No es que él no quiera asistir, sino que no lo van a dejar. Entonces, como mínimo sabemos eso, pero no sabemos nada más. La fiscalía no sabe dónde está. Y uno diría, pero ¿cómo es posible que la acción pública que se encabeza del Estado no pueda lograr ubicar a sus conciudadanos? Eso es ridículo. ¿Al son de qué no vamos a poder saber dónde está una persona? Pues sí, no sabemos, porque han sido habitantes en situación de calle, nunca han sacado la cédula, no tienen un arraigo conocido, no tienen un familiar conocido. Sabemos que está en las calles de la ciudad, pero no tiene ningún arraigo social, no lo podemos ubicar. Entonces, en ese caso, le decimos al juez de control de garantías que lo declare persona ausente. Y miren que aquí hay una diferencia entre contumaz y persona ausente. La persona ausente es la que no hemos podido ubicar. El contumaz es el que ubicamos pero no quiere asistir. Entonces ustedes me dirán, pero venga, ¿cómo así? Las órdenes de aprehensión, las órdenes de captura, pues manden a la policía y que capturen a esa persona renuente y caprichosa y que venga capturado. Pues no. En Colombia, la captura o la privación de la libertad es una excepción y como excepción, todas las facultades penales, todas las disposiciones penales que permiten la privación de una persona deben ser leídas de manera restrictiva. Nuestra regla general es que las personas se defiendan en libertad, porque hay una presunción de inocencia que debe permanecer y permear todo el proceso penal hasta que un juez le diga que es culpable. Entonces, la excepción es privar de una persona de su libertad por orden de captura, pero también se puede hacer. Porque ¿en qué delitos no se puede hacer? En los delitos querellables, en aquellos delitos que no tienen una pena privativa de libertad inferior a 4 años. Entonces hay unas reglas que impiden que podamos acudir siempre a capturar a un ciudadano o no hay un fin constitucional que proteger. Entonces por eso no lo podemos capturar, no podemos esperar que asista voluntariamente porque hay un término de prescripción que está caminando. Entonces tenemos que buscar pues que la justicia no tenga que soportar esta renuencia de la persona y vincularla al proceso penal en su ausencia. Voy a volver a compartir. Me dicen, por favor, si están viendo mis diapositivas. Sí, sí la vemos, maestra Joana. Entonces aquí vemos también otra diferencia con México. En México tengo entendido que no se podrá vincular a nadie ni en ausencia ni contumacia, es decir, que su presencia siempre será obligatoria porque debe ser escuchado. En Colombia, escucharlo es un derecho y puedo renunciar a ese derecho de ser escuchado, es decir, yo puedo decir, no quiero que me escuchen ni me pueden obligar, pero la fiscalía tampoco puede obligar a que yo dé una versión acerca de mis hechos, porque la fiscalía tiene la carga probatoria de investigar los hechos conforme a los elementos que le van dando conocimiento de ellos.
Llegamos entonces a unas audiencias que nosotros denominamos preliminares. Y estas audiencias preliminares siempre se van a realizar ante el juez de control de garantías. Y estas audiencias preliminares siempre van a tener esa orden de control previo o posterior y son aquellas donde hay una afectación a un derecho fundamental del cual no puede disponer de manera autónoma la fiscalía y por eso tiene que acudir ante ante el juez de control de garantías. Y tenemos unas audiencias que denominamos de conocimiento y que inicia con la formulación de acusación, la audiencia preparatoria y el juicio oral. Y a diferencia de México, todas estas audiencias de juzgamiento se realizan con el juez de conocimiento, es decir, nosotros no tenemos tres jueces que están en una etapa preliminar como ese juicio oral o una etapa intermedia. Extraño mucho eso, pienso que nosotros deberíamos tener un juez intermedio que sea el encargado de realizar la audiencia de acusación, la preparatoria y que sea un juez totalmente imparcial el que realice la etapa de juzgamiento. Pero eso no sucede en Colombia, entonces, por tanto, nuestro juez de conocimiento se permea de los hechos y de los medios probatorios desde la audiencia de acusación, al punto que en la audiencia preparatoria puede decidir si decreta o no decreta pruebas. Y miren que esa incidencia en el decreto o no de pruebas, pues de cierta forma está trazando una posición del juez, porque el juez de manera anticipada está sabiendo qué pruebas pretende una parte y la otra, cuál es su pertinencia y está diciendo, para mí eso no es pertinente, para mí eso hay que excluirlo, para mí eso hay que rechazarlo. Y mire que de manera anticipada, antes del debate del juicio oral, está teniendo un pronunciamiento importante y de fondo frente a uno de los presupuestos más importantes de un sistema con tendencia acusatoria adversarial como la prueba. Entonces pienso que en Colombia deberíamos tener otro juez, pero resulta que en Colombia tenemos una carga laboral exacerbada y muy pocos jueces que limita aún más la posibilidad de tener un sistema acusatorio más robusto con otros operadores judiciales. El juez penal municipal con función de control de garantías, ese juez constitucional, será el encargado de velar por la legalización de la captura. Y aquí el doctor Rafael me dirá si es diferente a Colombia, pero aquí la captura se puede dar o por orden judicial o por flagrancia. La flagrancia es aquella persona que es capturada sorprendida con las manos en la masa o con las manos en el fuego. Esa es nuestra flagrancia. Y hay otros tipos de flagrancia, pero digamos que esa es la de términos generales. Y cuando una persona es capturada en situación de flagrancia, debe ser puesta a disposición del juez de control de garantías dentro de las 36 horas siguientes. Y aquí les cuento que he hecho varias clases de espejos con Paraguay y en Paraguay no tienen 36 horas, sino que tienen días. No sé en México cómo será, pero acá se tiene 36 horas. Aquí en México, profesora Joana, existen tres figuras para poder realizar la detención. Una es la orden de aprehensión, dos, la flagrancia y tres, la urgencia. Ah, ok. Efectivamente, aquí hay términos, sobre todo en la flagrancia, una vez que es detenido al momento de materializarse el hecho presuntamente estimado como delito, el fiscal, a través del Ministerio Público, tiene un plazo de 48 horas para resolver la situación jurídica. Ah, y mírese, acá son 36 horas y el fiscal no tiene posibilidades jurisdiccionales de resolver la medida de aseguramiento de la situación jurídica. Siempre que hay una captura en situación de flagrancia o por orden judicial, cualquiera de las dos, y se va a presentar una legalización de captura, siempre hay que acudir ante el juez de control de garantías. Y ese juez de control de garantías podrá decidir si la captura fue legal o ilegal. En caso de que sea ilegal, inmediatamente procederá a la libertad, lo que no implica impunidad o terminación del proceso penal. Pero si declara legal la captura, la fiscalía tendrá que vincular a esa persona al proceso penal o por formulación de imputación o por traslado de escrito de acusación, si estamos en la ley 1826, para proceder a solicitar medida de aseguramiento o detención preventiva mientras se siga el proceso penal o medida cautelar personal, como bien lo quieran llamar, y esa medida cautelar tendrá también una vigencia máxima en Colombia de 1 año. Es decir, que una persona puede estar privada de su libertad
con su presunción de inocencia incolume, sin violentar esa presunción de inocencia hasta por un año. Excepcionalmente, se puede prorrogar hasta por otro año cuando se trate de delitos sexuales, sin importar la edad de la víctima, cuando se trate de 3 o más los imputados o investigados, o cuando se trate de delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializado, es decir, unos delitos que se consideran mucho más graves y que tienen un juez especial para ese tipo de delitos. En ese caso se podría solicitar la prórroga hasta por un año, pero vencidos los 2 años, inevitablemente si el proceso penal no ha culminado, pues tendrá que darse la libertad, lo que no significa, como ya les dije, que sea impunidad o que la persona sea privada de su libertad. Acá tenemos el esquema de esa línea de tiempo de las 36 horas, donde después del momento de la captura, el juez ya debe estar señalando si esa captura es ilegal o legal. También cuando se trata de la legalización de captura, vamos a verificar los derechos de Miranda. Yo creo que son acogidos constitucionalmente en todas estas latitudes hacia el sur y esos derechos de Miranda, que son los derechos del capturado, el derecho a guardar silencio, el derecho a contar con un abogado, poderse entrevistar con el abogado, comunicarle a una persona que está privada de su libertad, es decir, hacer una llamada. Son derechos constitucionales que deben respetar los agentes captores, bien sea por captura en situación de flagrancia o bien sea por orden de captura. Medida de aseguramiento. La medida de aseguramiento es esa detención preventiva o una medida cautelar personal, donde la persona mientras sigue el proceso penal debe estar cumpliendo, debe estar detenida, bien sea en su domicilio o en una entidad gubernamental o una penitenciaría. Y estos, la medida de aseguramiento solo proceden para los delitos de la competencia de los jueces penales del circuito especializado, esos que les dije que son más graves, como el terrorismo, porte de arma de fuego, uso privativo de las Fuerzas Armadas, concierto para delinquir, y también para los delitos investigables de oficio, cuya pena mínima sea superior a 4 años. Entonces, si procede la medida de aseguramiento de manera objetiva, pues vamos a tener que determinar si la privación de esa libertad, de ese derecho constitucional, pues se torna necesario, razonable e idóneo para proteger algún fin constitucional. Entonces, aquí le vamos a poner al juez de control de garantías en una balanza los derechos del proceso penal, de la sociedad en la continuación del proceso penal, pero también le vamos a poner en esa balanza los derechos del procesado, su libertad. ¿Y cuándo debe ceder uno u otro? Pues cuando hay unos fines constitucionales que proteger. Y esos fines constitucionales son la protección a la víctima, la protección a la sociedad, peligro de no comparecencia o peligro de obstrucción a la justicia. Es decir, que la persona pueda llegar a tener acceso a los elementos materiales probatorios, entendiendo también dentro de ellos a los testigos, a los coimputados, para buscar tener una información conjunta o evitar o dañar, desaparecer ese medio probatorio. Entonces, esa medida de aseguramiento, como les dije, podrá ser máximo por un año, más de un año, no se puede prolongar excepcionalmente. Se puede solicitar la prórroga, pero solamente en los delitos ya señalados. En la formulación de imputación, quería manifestar esto porque también es una gran diferencia con México y no quiero pasarla de rápido. Y es que en esa audiencia de formulación de imputación, el procesado puede aceptar cargos. Entonces aquí va a suceder algo que es controversial y que cada vez que hago estas clases de espejo y me comparo con otros países, con México, con Perú, con Paraguay, con los que son los países con los que he tenido oportunidad de hacer estos intercambios académicos, se cuestionan. Y es que en Colombia, en principio, todos los delitos tienen rebaja por aceptación de cargos y la rebaja será de hasta el 50% si acepto cargos en la audiencia de formulación de imputación o en el traslado del escrito de acusación.
van a haber delitos que no tienen esta rebaja y que va a haber una diferencia con los delitos que tienen la rebaja de hasta el 50%. Y estos son los delitos de las personas capturadas en situación de flagrancia. Si una persona es capturada en situación de flagrancia, el Estado hábilmente o ingenuamente cree que porque lo capturaron con las manos en la masa, pues ya tiene toda la prueba. Pues ya que más vamos a probar, los agentes captores van a ir a decir que cometió la conducta. Esto está de papayita, como decimos en Colombia. Esto está aquí mamey en la mano. Esto está, mejor dicho, un 80% ganado. Entonces, como el Estado pensó de esa manera, dijo, en estos delitos donde tenemos un mayor porcentaje de ganar el proceso penal, ganarlo en el entendido que vamos a obtener una sentencia condenatoria, la rebaja no será de hasta el 50%, sino que será de hasta el 12.5%. Y eso implica entonces que una persona en situación de flagrancia se encuentra en una situación mucho más desfavorable que la persona que no fue capturada en flagrancia. Y ayer estábamos en un simposio y un profesor de uno de los exponentes del simposio dice una expresión graciosísima, pero que retrata nuestra realidad y que me voy a tomar la libertad de contárselas y de hacerla propia. Acá estamos castigando al bobo, al que no corrió, al que fue lento, al que se cayó, al de malas. Entonces, si capturamos al de malas, al bobo, pues la pena será, o la rebaja punitiva será hasta el 12.5%. Pero si usted es el avispado, usted es el instigador, el determinador, usted no se dejó atrapar, la rebaja será de hasta el 50%. Entonces, miren que eso se torna pues como difícil de comprender en ciertos escenarios y más para las personas investigadas y procesadas. Pero vamos a tener otra diferencia y esto nos va a demostrar que para nuestro Estado colombiano hay unos delitos que tienen o una mayor protección, si se quiere pensar de esa manera, o un mayor reproche. Y entonces en aquellos delitos de extorsión, secuestro extorsivo, terrorismo y financiamiento al terrorismo, yo me puedo allanar a cargos, pero no tendré ni un solo día de rebaja por esa aceptación de cargos. El Estado no me dará la posibilidad de obtener rebaja por ahorrarle tiempo y ahorrarle costos en el proceso penal. Un proceso penal vale mucho, cada audiencia vale mucho. Empieza a contar el sueldo del juez, el sueldo del fiscal, de nuestro Ministerio Público, de nuestro defensor, empiece a contar el valor de la sala de audiencia y de todos los elementos estructurales de esa sala de audiencia y tecnológicos. Un proceso penal vale mucho. Entonces, el Estado dice, si usted me está ahorrando todo eso, está siendo más célere porque va a haber un pronunciamiento más rápido, le doy una rebaja de hasta el 50% o hasta el 12.5%. Pero hay unos delitos que consideramos que no debe tener rebaja. Y cuando pensamos en no tener rebaja es porque buscamos que la ciudadanía se abstenga de realizar esta conducta delictiva. O sea, que se estimule en el sujeto activo la realización de esta conducta delictiva. Entonces, en esos delitos de extorsión, secuestro extorsivo, terrorismo, financiamiento del terrorismo, delitos sexuales que afecten el bien, delitos sexuales que afecten menores de edad, el delito de homicidio doloso, lesiones personales dolosas, delitos que afecten la libertad y sea un menor de edad, en estos delitos yo puedo aceptar cargos, pero no tener rebaja por aceptación de cargos. Y en esa medida es como si yo le dijera al profesor Rafael, pues se va a 10 años o me acepta cargos y se va a 10 años. Entonces, ¿qué va a decir Rafael? No, pues vámonos para un juicio, porque hay un 50% de que yo de pronto gane en el juicio, que la fiscalía no logre demostrar mi responsabilidad, pero ¿por qué voy a aceptar cargos acá si no voy a obtener contraprestación? ¿Al son de qué yo le voy a ahorrar al Estado? Más bien que el Estado me demuestre entonces que yo cometí la conducta delictiva. Esto ha generado tropiezos en el sistema acusatorio que se consideró que era un sistema acusatorio premial, es decir, donde el 90% de los procesos terminarían de manera anticipada y solamente el 10% culminaría en juicio. Cuando nosotros teníamos nuestros albores del proceso penal y nos lo imaginábamos y soñábamos y estábamos en esos primeros 2 años de implementación de él, decíamos, con todas estas rebajas, hasta el 50%, con la posibilidad de preclusiones, con la posibilidad de aplicar criterios de oportunidad,
el 10% de las personas van a querer ir para juicio. Todo el mundo va a querer terminar su proceso de manera anticipada porque va a tener beneficios. Pero con todas estas prohibiciones y con todos estos cambios legislativos que obedecen a una política criminal populista, porque ningún delincuente va a decir, uy, yo voy a dejar de matar a alguien porque la pena es muy alta. Ah, yo como que no extorsiono porque no voy a obtener rebaja. No, lo que dice el delincuente es, ah, la pena es muy alta si es que me llega a importar porque ni la conozco. Y si la llego a conocer, digo, ah, como es tanto el riesgo, pues es mayor el pago. Necesito cubrirme más. Necesito hacerlo mejor. Necesito ser bueno en mi profesión de delincuente, porque si soy malo en mi profesión de delincuente, pues me tengo que cambiar de carrera. No puedo seguir en esto. Si cometo 20 delitos y de los 20 me capturan 19, no sirvo para este trabajo. Pero si soy bueno, pues ya sé que voy a evitar va a ser impune mi conducta, voy a evitar que el Estado me capture y de todas maneras no me va a importar si no me van a dar rebaja por aceptación de cargos. Entonces quería llamarles la atención frente a este punto porque hablando con el profesor Rafael me decía que esta posibilidad de aceptar cargos era como muy discrecional del juez y no en todos los delitos. En Colombia todos los delitos tendrían la posibilidad de aceptar cargos. Después viene la audiencia de formulación de acusación y él es el escenario donde la fiscalía va a descubrir los elementos materiales probatorios y yo lo asemejo o los llamo a ustedes a imaginarse ese juego de póker donde no conocemos las cartas de los otros jugadores, conocemos las de nosotros. Y es en la audiencia de acusación donde ya vamos a conocer las cartas que tiene la casa, las cartas, los elementos materiales probatorios, la evidencia física, la prueba que tiene la fiscalía. Y con base a ese conocimiento, pues la defensa técnica y material, si es que se está ejerciendo, puede empezar a organizar también sus propios elementos materiales probatorios para la audiencia preparatoria solicitar esas pruebas y por último que se practiquen en el juicio oral. Como les dije, en el juicio oral, pues la fiscalía y la defensa estarán en igualdad de armas frente al interrogatorio, contrainterrogatorio, alegatos de apertura, oposición a los medios probatorios, oposición a las preguntas, pero la defensa tendrá unas potestades limitadas y que tendrá siempre que ejercitar a través de la fiscalía. De esta manera, entonces, de manera rápida, les he contado cómo es el proceso penal en Colombia y algunas diferencias y similitudes que observo con México, que México implementó su sistema acusatorio 2 años después que Colombia. Colombia es del 2004 y nosotros demoramos en su implementación máximo 3 años, 2 años, en el entendido de que nosotros no somos un país federal, nosotros estamos organizados. ¡Ay! Ese rayo. ¡Trono horrible! Estamos organizados como un estado centralizado, único y no federal. Entonces nuestras normas rigen para todo Colombia, para todo el territorio colombiano, para los extranjeros que de manera transitoria estén cursando por Colombia y cometan conductas delictivas. Les agradezco mucho su atención y estoy presta a todas las preguntas que puedan tener, no solamente de los estudiantes mexicanos, sino también de pronto de mis estudiantes que se encuentran aquí conectados. Muchas gracias, profesora Joana, por esta pequeña explicación sucinta, pero muy clara del procedimiento penal colombiano que desde mi óptica considero que hay mucha similitud con el procedimiento penal en México, sobre todo con este discurso del sistema acusatorio adversarial que ha permeado en Latinoamérica en los últimos 20 años aproximadamente, más o menos, y que permite pues hacer este derecho comparado, ¿no? Si me lo permiten, y antes de continuar y pasar esta etapa de preguntas y respuestas, quiero mandarle un saludo muy afectuoso al profesor Gabriel Dereix, que está conectado. Un saludo y un fuerte abrazo. Hola, mi profe, Gabriel, ¿cómo está? Saludos, profe, ¿cómo están? Por aquí, muy atento, profe Rafael, profe Joana, y a todos los estudiantes de Colombia y México, ¿no? Estoy feliz
Profe Joana, la estamos sacando al estadio con usted. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti por estas uniones que nos has permitido realizar por tu intermedio. Saludos, gracias, los dejo. Saludos, Jorge Gabriel Dereix. Si me lo permite, profesora Joana, hay algunos alumnos que quieren formularle una pregunta y lo vamos a hacer por el orden que levantaron la mano. Le damos a dar el uso a la alumna Úrsula. Por favor, adelante. Muy buenas tardes, Úrsula. Aquí ya son las 7 de la noche, ya las 6, ¿cierto? Cierto, buenas tardes, mucho gusto. Bienvenida. La verdad es que la explicación ha sido bastante clara y efectivamente tiene mucho parecido con acá en México, pero yo soy estudiante de la licenciatura en medios alternos y pues obviamente me interesa saber el proceso, en qué momento se incorporan los medios alternos, si es que hacen uso de ellos, si en el proceso judicial se recurre a ellos y llega a ser obligatorio o el juez los pueda derivar a las partes, como sucede en otros sistemas, por ejemplo, aquí en México, o cómo es que se maneja allá y si es así, qué tanta funcionalidad ha tenido. Muchas gracias. Úrsula, sí, nosotros tenemos la posibilidad de conciliar ciertas conductas delictivas, aquellas que son querellables, es decir, las que están expresamente señaladas taxativamente, y esa conciliación será obligatoria para ejercitar la acción penal, es decir, debemos intentar un espacio de conciliación entre el querellante y el querellado, pero puede pasar que en esa citación a la conciliación el querellante no asista. Es decir, el que interpone la querella, el que fue víctima de la conducta delictiva. Y si no asiste a la conciliación y no justifica su inasistencia dentro de los 3 días hábiles, se considera allí que hay un desistimiento tácito y se archiva el proceso. Pero si el querellante, es decir, el sujeto pasivo de la conducta delictiva, la víctima asiste a esa conciliación y el querellado, el sujeto activo, el presunto autor o partícipe no asiste, se podrá ejercitar la acción penal. Es decir, ya habremos pasado este requisito de conciliación. En caso de que asistan ambos, pues pueden pasar 2 cosas. Una, que conciliemos y se da por terminado el proceso penal de manera anticipada por el archivo o por la preclusión si ya es que hubo acusación. Pero si no hay conciliación, se ejercita la acción penal y se vincula el proceso penal y se continúa. Pero en estos delitos querellables, hasta antes de la audiencia de juicio oral, se puede intentar y realizar conciliación de manera independiente. Es decir, el presunto autor o partícipe con la víctima se pueden ir para una notaría o un centro de conciliación y conciliar la disputa y llevársela a la fiscalía y decirle, vea, renunciamos de manera expresa a la acción penal porque ya conciliamos. Eso es los delitos querellables. Úrsula, los delitos investigables de oficio son inconciliables, es decir, que allí no habrá ningún medio alternativo de solución del conflicto, como es un homicidio, un delito sexual, un fraude procesal. Estos delitos que son investigables de oficio no son conciliables. Hay una figura que tenemos nosotros que es el criterio de aplicación del principio de oportunidad. Ese criterio de aplicación es una oportunidad y se los voy a resumir de esta manera porque a veces hasta para nosotros es difícil entender cuándo se aplica y cuándo no, pero es una oportunidad que el Estado le da a un ciudadano que está siendo investigado para que una sola vez en su vida la Fiscalía pueda renunciar a la acción penal, pueda suspender la acción penal o puede interrumpir la acción penal. Y en estos casos va a tener unos requisitos, pues que la pena no sea superior a 4 años, que se trate de un delito que afecte un bien jurídico colectivo. Y esta figura del principio de oportunidad le hemos echado mano y nos hemos apegado a ella como una tabla de salvación en algunos delitos cuando se ocurren los delitos de violencia intrafamiliar. Y no porque el delito de violencia intrafamiliar sea conciliable, no. El delito de violencia intrafamiliar es un delito investigable de oficio, no se puede conciliar, pero se puede aplicar el criterio de oportunidad. Esto cuando el sujeto activo garantice la reparación material, simbólica, la reparación social, haya un compromiso de no repetición y haga una labor social. Entonces, cuando el victimario, si se me permite utilizar ese nombre, cuando esa persona presunta autora del delito
se acoge a un criterio de oportunidad, pues normalmente en la violencia intrafamiliar lo que sucede es que se le obliga a ir a terapias psicológicas acreditadas obligatoriamente, tiene que mandar una carta asumiendo la conducta delictiva y solicitándole perdón a la víctima tiene que estar de acuerdo, tiene que haber una reparación material de ella, no es una cuantía específica, pero tiene que haber una reparación material, no sé, 20 pesos mexicanos, no sé, cualquier, o sea, lo que diga la víctima considere o tase su perjuicio, debe haber una reparación social. Entonces, normalmente vemos algo bonito en estos procesos de criterios de oportunidad donde el presunto autor partícipe va y da charlas en colegios, universidades, en la calle, reparte volantes donde dice no a la violencia de género, qué es violencia de género, a una mujer no se le maltrata. Y cuando acredita todo eso y se lo muestra a la fiscalía y la víctima está de acuerdo en ese principio, en esa mediación penal, en ese encuentro que permite realizar la fiscalía en una mediación, no en una conciliación. Ojo con esto, no es un delito conciliable porque no es un bien jurídico que se pueda disponer de manera particular, sino que es una mediación. Y si la fiscalía ve que se cumple con todos los parámetros por una sola vez, acude al juez de control de garantías para darle aplicación a ese principio de oportunidad en la modalidad de renuncia, de suspensión o de interrupción. Entonces, nuestras formas de terminación anticipada del proceso penal son en los delitos querellables, es obligatoria la conciliación y la mediación en aquellos criterios de oportunidad. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con esta serie de preguntas y respuestas y le vamos a dar el uso de la voz al compañero Héctor Raciel. Por favor, adelante, Héctor. Muchísimas gracias. No sé si ya se escuche. Te escuchamos y te Creo vemos. que sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias y bienvenida a esta Máxima Estudios del Estado de México. Es un honor tenerla aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México y la verdad que esta plática fue muy interesante, muy nutriente. Me llamó mucho la atención lo que comentó acerca de los derechos Miranda, que los reconocen en su constitución, porque pues sabemos que fue un pasaje del derecho anglosajón en Estados Unidos, en el estado de Arizona, y fue algo que me llamó bastante la atención, ya que aquí en México, pues no tenemos como tal esos derechos Miranda, pero pues sí algo parecido en nuestro artículo 20 constitucional, que pues nos habla de este proceso. Pero bueno, mi pregunta va más enfocada acerca a qué importancia tienen los elementos del delito en el proceso penal en Colombia. Listo. Entiendo tu pregunta que cuando me hablas de los elementos del tipo es aquellos supuestos de hechos consagrados en un tipo penal, sujeto activo, sujeto pasivo, elementos subjetivos del tipo, elementos descriptivos del tipo penal. ¿Es a eso? No te escuches a eso, Sí, 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 Oscar. a eso Ok. Tiene una gran importancia. Nuestro procedimiento penal se funge en una base dogmática de diferentes escuelas han permeado Latinoamérica, la escuela clásica, la escuela positivista, la escuela finalista y actualmente estamos en un tránsito hacia la escuela funcionalista. En esta medida, la constitución o la descripción típica pues va a implicar que la fiscalía tenga que realizar labores investigativas de cara a demostrar el tipo penal. Entonces, si tenemos un tipo penal con un sujeto activo calificado, dígase, por ejemplo, el servidor público que solicite dinero, miren que allí hay un componente que tiene que probar la fiscalía, que se trate de un servidor público, no que se trate del profesor Rafael o Joana, docentes de una universidad. No, tiene que probar ese elemento. Si el tipo penal nos dice que es una conducta dolosa o culposa, eso es un elemento subjetivo que la fiscalía debe probar. Si el tipo penal tiene un elemento descriptivo de modo, como que se tiene que realizar de una forma determinada de tiempo, que tiene que suceder en un tiempo específico o de lugar, en un lugar específico, la fiscalía lo tiene que probar. Y para el derecho penal, no está alejado de la subjetividad en la realización de la conducta delictiva, porque se trata de conductas humanas.
Y ese dolo que es valorado en el tipo penal y que es valorado en la culpabilidad, pues hace parte de un elemento que se debe aprobar por parte de la Fiscalía. Les voy a poner un ejemplo, no sé si ustedes tienen este delito en México, pero nosotros tenemos un delito que se llama infanticidio y es la madre que durante el proceso de parto, 8 días después, le dé muerte a su hijo, fruto de acceso carnal violento, inseminación artificial, no consentido, transferencia de óvulos, incurrirá en una pena, pues perdónenme, casi que risoria, en una pena que, permítanme decirlo para llamar más la atención con respecto a este tipo penal, que lo obtenemos nosotros en el artículo 100. 100, se me perdió. Allá, acá. Lo tenemos a partir del artículo 104 que encontramos los homicidios y ese homicidio, infanticidio, tiene una pena máxima, artículo 108, una pena máxima de 108 meses, es decir, 9 años. Es decir, que si la madre le da muerte a su hijo a los 8 días de nacido, pero es fruto de acceso carnal violento, inseminación artificial, la pena será máximo de 9 años, en el entendido que nosotros tenemos un sistema de cuartos, no, ustedes tienen un sistema de división en 3, ¿cierto, mi profe Rafael? Sí, es correcto. De hecho, la figura del infanticidio en el Estado de México ya ha sido derogado de nuestra legislación como tal. Nosotros sí la tenemos vigente. Y bueno, y ahí es una de las, en el supuesto que acaba de comentar, aquí en México en algunas legislaciones todavía estatales contemplan ese tipo de situaciones tal vez no tan específicas, pero sí cuando todavía la persona no tiene el aspecto de la viabilidad, es decir, que no tiene todavía la forma humana y no puede vivir por sí sola dentro de, con las condiciones climáticas necesarias, se considera todavía en algunas legislaciones como aborto. Ah, ok. Nosotros también tenemos la figura del aborto. Aquí hay algunas legislaciones en México. Ahora, ya cuando la persona ya tiene el aspecto de viabilidad, es pequeñita o pequeñito, el infante, y sucede un hecho presuntamente estimado como delito, como lesiones, homicidio, etcétera, hay una figura que se llama abandono de incapaz. Ah, nosotros también lo tenemos. El abandono de incapaz consiste no solo en los menores, que se supone son un grupo vulnerable, sino también mayores. Sino en los adultos mayores, correcto, los adultos que requieren un cuidado, una atención específica y que quien tiene ese deber de brindar ese cuidado se descuida y genera una consecuencia y que puede ser considerado como delito a través de lesiones, a través de homicidio, a través, no sé, de otro aspecto que ponga en jaque los bienes jurídicos tutelados por el derecho penal, y ahí se encuadraría, pero infanticidio ya no existe. Hace años en las legislaciones sí se daba, pero actualmente ya fue derogado de las normas jurídicas estatales. Nosotros sí lo tenemos y eso implica entonces que en los elementos materiales probatorios que se van a recolectar, pues tendrá que demostrar que el hijo nació, que no ha pasado más de 8 días, que fue fruto de acceso carnal, inseminación. Es decir, el tipo penal nos dirá cuáles son los elementos materiales probatorios que se deberán recolectar para demostrar el supuesto de hecho. Correcto, sí. Listo, Oscar. A darle el uso de la voz, continuando con esta etapa de preguntas y respuestas, al compañero Oscar Asriel. Adelante, por favor. Ah, pensé que era él el que había levantado la mano. Primero, gracias, doctora Joana, por darse el tiempo de explicarnos y darnos una nueva perspectiva del derecho. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el rol de la policía en el sistema penal colombiano? Muchas gracias. Mira, la policía pues va a tener unas funciones constitucionales que son el control y la vigilancia de los bienes y de las personas. Van a tener una función de proteger los bienes, de proteger a las personas en términos generales.
Pero vamos a tener un subgrupo de esos policías que son policías judiciales, que son las personas encargadas de la recolección de elementos materiales probatorios de la evidencia física según las órdenes de trabajo que le dé la fiscalía, es decir, que van a ser los coadyuvantes de la fiscalía en ese proceso investigativo para salvaguardar la prueba y salvaguardar las garantías constitucionales del investigado. Esas labores que realicen la policía siempre van a tener un control, bien sea por parte de la fiscalía o bien sea por parte del juez de control de garantías en un control posterior, en una audiencia preliminar. Es decir, siempre esas labores investigativas de la policía judicial pues van a estar controladas, vigiladas y ellos solamente podrán actuar en la medida que la fiscalía dé la orden o el juez dé la orden. Muchísimas gracias. Correcto, continuamos con esta serie de preguntas y le vamos a dar el uso de la voz a Frank. Adelante, Frank. Hola, Frank. Doctora, buenas noches. Buenas Señor noches, doctor Rafael Santa Cruz, buenas noches. Primero, pues agradecerles por los espacios que nos están brindando para ampliar pues mucho más nuestros conocimientos frente al derecho latinoamericano. Doc, usted hacía referencia, doctora Joana, a la función o la labor del representante de víctimas en etapa probatoria, donde la Corte pues afirmó de que podía pues solicitar las pruebas, pero debía de ser a través de la fiscalía. Mi pregunta es, ya para la fase de argumentos, de juicio. finalizando, Alegatos alegatos de conclusión. conclusión, sí señora. Ya en la fase de alegatos de conclusión, el representante tendría pues la palabra también de argumentar frente al proceso, porque pues eso también representaría, no sé, desde mi desconocimiento, pues como desnivelar la balanza un poco frente a la defensa. Bueno, Fran, efectivamente el apoderado de víctima, bueno, puede ser los alegatos de apertura, lo que es obligatorio para la fiscalía. ¿Y qué es esos alegatos de apertura para nuestros compañeros mexicanos, que asumo yo que allá también es igual? Es ese preámbulo, es esa presentación sucinta de la teoría del caso de la fiscalía. Para el caso de la fiscalía es obligatoria. La defensa es optativa, es decir, la defensa puede guardar silencio en esta etapa de alegatos y no comprometerse anticipadamente de la práctica probatoria. El representante de víctimas y Ministerio Público, porque acuérdense que es diferente, Ministerio Público Fiscal, no pueden hacer alegatos de apertura, pero todos pueden hacer alegatos de conclusión, pero no es obligatorio. Los alegatos de conclusión serán obligatorios para la Fiscalía. La defensa podrá hacer alegatos, pero miren que es potestativo hacer alegatos de conclusión. Lo mismo para el representante de víctimas y Ministerio Público. Es decir, el representante de víctimas, si no asiste a esta audiencia de alegatos de conclusión, la audiencia igual se hará sin él y sus argumentos no serán valorados. Pero si asiste, podrá hacer los alegatos de conclusión, que es el análisis particular de la práctica probatoria y que les sirve para demostrar su hipótesis. Doctora, muchas gracias. Aprovecho ahí, doctor Rafael, en México existe esta figura del representante de víctimas. Es una buena pregunta. De hecho, quería hacer un comentario al final de las preguntas que le están formulando a la profesora Joana. En relación, hace ratito comentaba la profesora Joana sobre el acusador privado, ¿sí? El acusador privado, que en México no existe el acusador privado, tampoco esta cuestión de atención a las víctimas. Lo que sí existe es algo que se llama la acción penal privada, que es una acción penal privada que se ejercita directamente ante el órgano jurisdiccional por medio de la persona que se sienta afectada en sus bienes jurídicos, pero ojo, no para todos los tipos penales, solamente para aquellos específicos, y por lo regular son cuestiones patrimoniales, como un fraude, pero ojo, de una cuantía menor. Abuso de confianza igual una cuantía menor, y robo en una cuantía menor. Ese es otro punto que quería yo especificar. En México no tenemos el tipo penal de hurto, es robo. Entonces quería hacer esas precisiones, pero qué bueno que viene la pregunta. Entonces, en relación a esto de que si existe una representación de la víctima, no existe. Tampoco existe esta figura que hace rato mencionaba la profesora Joana, del acusador privado. Aquí existe la acción penal privada,
pero es una acción que se hace valer en ciertos tipos que ya dije son específicamente los delitos patrimoniales y se hace de manera individual. No requiere abogado. No requiere abogado. Okay, por supuesto que para poderlo hacer, pues sí tendría que ser un experto en derecho, pero si alguien tiene, por ejemplo, los elementos objetivos, normativos y subjetivos que constituyen la materialidad del hecho delictuoso y acude de manera personal ante el órgano jurisdiccional, pues se podría dar inicio de esta acción penal privada, pero no existe esta figura que hace rato platicaba la profesora Joana del acusador privado. Lo que existe para la víctima, y eso lo he platicado en clase con mis alumnos, ha sido tema de las últimas clases, es el asesor jurídico. El asesor jurídico tiene la función de dar una información y un conocimiento técnico a la víctima, pero ojo, siempre y cuando coadyuve con la investigación con el Ministerio Público. ¿Sí me voy explicando? Hagan de cuenta, es como que le va a explicar todo lo que hace el Ministerio Público, pero el Ministerio Público en su trabajo, en ese aspecto inercial, pues no tiene el tiempo como para decirle, a ver, mira, estoy realizando los datos de prueba, estoy integrando los indicios, las evidencias, todo este aspecto técnico que una persona común y corriente que no conoce del derecho, pues difícilmente va a comprender, ¿no? Que le digan, bueno, la evidencia es aquel indicio que ha pasado por un proceso científico de comprobación. El asesor jurídico, su función es explicarle y coadyuvar con el Ministerio Público de esa información, de ese conocimiento técnico que desconoce la víctima. Esa figura del asesor jurídico sí existe. Digamos que esos son los aspectos que yo quería comentar al final de la intervención, pero ya dada la pregunta, quería yo como que explicarlo de una manera más concreta y correcta. El asesor jurídico, mi profe Rafael, tiene potestades probatorias o de participación en el proceso. Simplemente su función es asesorar, como su nombre lo dice, valga la redundancia, pero como que explicarle la función que está realizando el Ministerio Público en la carpeta de investigación donde es representado el Ministerio Público o es representante de la víctima el Ministerio Público. Y ojo, coadyuvar con el Ministerio Público para poder integrar la carpeta de investigación. Esa es toda la función que tiene el asesor jurídico. Ok, muy interesante. Ya vemos otra gran diferencia aquí. Los derechos de las víctimas de manera constitucional han venido avanzando rápidamente y tenemos una influencia de la victimología y la criminología muy grande y se considera que si la víctima no se le puede garantizar el derecho a la participación efectiva en el proceso penal, pues esto generará autotutela y desconfianza en el proceso. Correcto, muchas gracias, profesora Joana. Le vamos a dar el uso de la voz a la compañera Daniela Rayón para que formule su pregunta. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, profesora Joana. ¿Cómo estás? También, alumna de la licenciatura en Medios Alternos de Solución de Conflictos. Quiero aprovechar esta ocasión para expresarle que su ponencia me resultó sumamente valiosa y esclarecedora. La manera en que abordó los temas fue realmente destacable. Porque durante su intervención mencionó en varias ocasiones al juez de control de garantías, y en este sentido me gustaría conocer con precisión cuáles son las funciones que dicho juez desempeña. Muchas gracias, Daniel. Como les decía, me voy a permitir aquí nuevamente mostrar esta diapositiva que me permite visualizar cuáles son las partes en el proceso penal y sobre todo las funciones del juez penal municipal en su función de control de garantías. Nosotros tenemos, como les manifesté, nosotros en todo el territorio colombiano se aplica la ley penal, no tenemos leyes federales como lo pueden tener ustedes y por tanto la categoría de nuestros jueces está una categoría dependiendo de los delitos que conocen. Entonces nosotros tenemos una categoría de penal municipal, o sea, de los jueces municipales, aquellos que conocen en un territorio, en una municipalidad específica, y esos jueces penales municipales van a tener una función o de conocimiento
para los delitos que conoce por expresa disposición de la ley penal, como los hurtos en menor cuantía, las extorsiones en menor cuantía, la violencia intrafamiliar, la inasistencia alimentaria, las lesiones personales. Vamos a tener un juez penal del circuito, es decir, aquellos que conocen de otros tipos de delitos, que son aquellos que no conocen los jueces penales municipales ni los jueces penales del circuito especializado. Y tenemos los jueces penales del circuito especializado que conocen de aquellos delitos que consideramos más graves, más complejos por la cantidad de personas en ellos vinculadas o por la cantidad de delitos o por la gravedad del delito. Entonces ahí tenemos el terrorismo, el genocidio, tenemos la extorsión en una cuantía superior a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el concierto para delinquir. Pero centrándonos en el juez de control de garantías, es un juez penal municipal y en esa función de control de garantías será un juez constitucional que verificará que las potestades investigativas de la Fiscalía estén supeditadas a criterios de razonabilidad, idoneidad y necesariedad. Es decir, la Fiscalía pretende realizar una labor investigativa que pueda afectar un derecho constitucional o del imputado o de un tercero, y el juez entonces tendrá que hacer en esa balanza y analizar ese caso en particular para decir si en este caso en particular debe ceder esa libertad personal para que la Fiscalía pueda continuar con el proceso investigativo. En todo caso, si le autorizamos a la Fiscalía realizar ese proceso investigativo que va a tener una afectación mínima a un derecho constitucional y fundamental de la persona, el juez hará un control posterior. Y ese control posterior les dije que se hacía a las 36 horas por solicitud de la Fiscalía. ¿Y qué va a verificar ese juez? Vea, ¿cuál fue mi orden? Mi orden fue una prórroga de interceptación de comunicaciones, es decir, que íbamos a afectar el derecho fundamental de la intimidad de las personas. Esa fue mi orden, que yo autorizaba que ustedes escucharan las conversaciones de las personas. Ahora le voy a hacer un control posterior. Usted se excedió en esa orden que yo le di. Yo le di una orden para escuchar las conversaciones de Rafael. Esa es la orden. Durante máximo 6 meses. Y vamos a escuchar todo. Pero que vamos a determinar que efectivamente se haya escuchado a Rafael y no que a raíz de Rafael escuchemos las conversaciones de la esposa, de sus hijos, de sus familiares. Que las conversaciones que Rafael tenga con sus abogados en razón del proceso penal y de su derecho a la defensa material y técnica, pues no sean tenidos en cuenta. Entonces, ese juez constitucional, de manera posterior, va a decir si la Fiscalía realizó bien la labor conforme a la orden. Ese es el juez constitucional. Pues muchas gracias, profesora Joana. Yo quisiera decir que sí hay una similitud muy importante. Hace rato en su explicación decía y tocaba un término que dije, esto lo tengo que platicar paralelo a lo que le había comentado de que en México no tenemos el tipo penal de hurto, pero sí de robo. Y usted dijo, el Ministerio Público tiene una carga o sí, una cuota burocrática muy alta. Sí. Yo creo que en México, en ese aspecto, estamos igual, inclusive lo superamos, estimada profesora Joana. La cuestión burocrática en México, específicamente en la etapa de investigación con la Fiscalía, los ministerios públicos, es un aspecto burocrático muy tedioso. Su servidor ha trabajado algo que se llama la confianza pública. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la sociedad mexicana es confiar en sus instituciones, pero más en instituciones como la policía y la administración de justicia, la procuración de justicia. El sentir de la población es de desconfianza, y la procuración de justicia, que es como que la primera etapa para poder realizar la investigación a través de las fiscalías, del Ministerio Público y de los fiscales, no tiene una buena credibilidad en México, y esto se debe a estas cuestiones burocráticas muy complicadas, ¿no? Donde la persona, cuando es objeto de un hecho presuntamente estimado como delito, pasa a veces 4 o 5 horas de su vida en una agencia del Ministerio Público, en una oficina de la Fiscalía, para tomarle apenas su declaración de la denuncia que se va a presentar, de la querella con la que se va a iniciar la investigación. Y ojo,
con la salvedad de decirle, no sé si realmente lo que me estás diciendo es correcto. Vamos a señalar un día para ratificar que realmente lo que tú me estás diciendo puede ser o no cierto, después de haber pasado 4 horas. Entonces, en ese aspecto que usted comentaba de la burocracia, creo que nosotros ahí somos campeones mundiales. Hagan de cuenta que tenemos en las fiscalías, en ese aspecto de burocracia, Cristiano Ronaldo y a Messi jugando, y somos los cracks de la burocracia en México. Y sí, es complicado. Y yo creo que ustedes también en este aspecto del trámite, de la etapa de investigación, como lo acaba de mencionar, es muy, muy burocrático. En México sí es muy complicado. Entonces eso dificulta mucho que se ejercite acción penal de una manera pronta y rápida o acelerada. Entonces, sí es complicado, y eso sí lo quería comentar nada más como pequeña colación ahí de referencia. Espero que no me excomulguen mis compañeros que son fiscales y que me estén No, escuchando. excelente. En estos espacios académicos se permite hacer esto. Exacto, eso es lo que le iba a decir, pero desde el punto de vista de la academia se vale la crítica, que siempre busca corregir aquellos problemas de la realidad y, ¿por qué no?, proponer alguna solución. Pues, profesora Joana, yo le agradezco muchísimo su tiempo, su disposición, estas explicaciones que la verdad nos permiten a nosotros hacer ese aspecto comparativo, tanto del funcionamiento del procedimiento penal en México como del procedimiento penal en Colombia, lo cual hay muchas similitudes, pero sí hay algunas diferencias en lo específico, ¿no? Por ejemplo, hablaba hace un momento del centralismo que existe en Colombia. En México tenemos un federalismo, pero a veces un federalismo muy burocrático, muy complejo, porque cada entidad federativa tiene su propio código penal y a veces para unas entidades federativas algo es delito y para otras no. Y por supuesto, los más importantes siempre están consagrados en todas las legislaciones, pero esto obedece más al territorio, al número de población, a los usos y costumbres que legitiman esos tipos penales. Entonces, sí es importante siempre reflexionar en torno a la justicia penal, y como yo lo comentaba el sábado con sus alumnos, yo siempre de manera irónica con todos mis compañeros, colegas que estudian el derecho en otras disciplinas, les digo, todos quieren enfocar su disciplina a los derechos humanos, pero parafraseando un poquito al profesor italiano Luigi Ferrajoli, les digo que el verdadero campo de prueba de los derechos humanos es la justicia penal. Les pregunto, dime qué tipo de justicia penal tienes y te diré qué tipo de Estado eres. Exacto. Mi profe, yo le hago una pregunta con respecto a esas diferentes legislaciones federales. ¿Los abogados entonces pueden litigar en todo el territorio mexicano o solamente se puede litigar o trabajar en el Estado federal que ha estudiado? No, en toda la entidad, en toda la República Mexicana, en todo el país. Por eso, cuando termina el profesional del derecho, tiene que acudir a la Dirección General de Profesiones, que es una dependencia de la Secretaría de Educación Pública, para que le expida algo que se llama cédula profesional, que es como que lo que legitima el título profesional de licenciado en Derecho, de abogado, para poder litigar en cualquier entidad federativa, ya que ese documento, esa certificación llamada cédula profesional, permite litigar a la persona en cualquier entidad federativa, porque es un documento expedido por la Secretaría de Educación Pública Federal en el país. Pero mi mayor admiración entonces, porque conocer tantas diferentes leyes es complicado. Bastante. Yo siempre he dicho que aunque seamos abogados, no somos todólogos. Y partiendo de ese supuesto de no ser todólogos, es muy complicado conocer todos los ordenamientos jurídicos. Si a veces cuando trabajamos una línea de investigación muy específica tenemos ciertas carencias, y eso hay que decirlo con humildad, es más complicado cuando queremos conocer y abundar no solo la materia penal, civil, fiscal, mercantil, agraria, etcétera, pues es el triple de complicado. Entonces, sí hay que ser honestos, hay que ser un poquito hasta veraces con el cliente, con la defensa que se va a llevar, y sí, trabajar mucho en ese aspecto. Desafortunadamente en México, pues uno de los grandes problemas y retos es trabajar en el derecho de defensa adecuada. Claro, sí, es complicado. Doctor Rafael, me encantó compartir este espacio. No sé si alguien tenga otra pregunta. Pues yo creo que no. Yo creo Muchísimas también que gracias. Mando un fuerte abrazo hasta allá, hasta Medellín, Colombia. Perdón, el profesor Gabriel Derex va a hacer una pregunta. mi Adelante, profe, mi profesor.
Gabriel Derecho. Más que una pregunta, ahorita no había saludado bienvenida, que estamos en un evento de investigación, de semilleros de investigación con varias universidades acá en Medellín. Entonces venía en camino, pero ya me encuentro acá en la casa. Profesor Rafael, primero agradecerle a usted. Ya son algunos años que venimos haciendo estos ejercicios académicos en virtualidad. Esperamos en algún momento poderlo hacer de manera presencial para que podamos compartir. También agradecer a la profesora Joana, que nos acompaña por primera vez en estas clases espejos, en estos espacios. No va a ser la última vez, profesora Joana, es la Para primera nada. de muchas, porque Así como es. hemos podido observar el ejercicio tanto el sábado como el que hicieron el día de hoy, se vuelve un tema muy dinámico, se vuelve un tema muy práctico. Profe, la felicito porque lo hizo demasiado práctico, demasiado tranquilo. Creo que todos los profesores en la ciudad todos los alumnos en la Ciudad de México entendieron con claridad lo que usted quería exponer. Me encantó. Le digo de entrada que fue versátil, fue dinámico, fue tranquilo, fue pausado. Entonces, felicitar a la profesora Joana y esperarnos en otros eventos que podamos hacer desde la virtualidad y en algún momento desde la presencialidad. Solo un Así detalle, será. profesor Gabriel. Ya casi me procesa y me dicta sentencia condenatoria. Vio que me estuvo tomando de ejemplo. Yo la vi, mejor dicho. Es más, en este momento pasó todo el sistema penal colombiano por cabeza suya. Sí, Me faltó el ejemplo de víctima. Pero total. Bueno, pero en este momento yo me estoy colocando como víctima en este escenario que me puso. Esa es la idea, y con los estudiantes, esa es la forma de dictar el derecho hoy en día. Esto no es con tecnicismos, esto no es con pretensiones, tenemos que ser muy claros para que los estudiantes digieran todo lo que nosotros les queremos entregar. Les Correcto. agradezco mucho. En verdad Pues que muchas sí, gracias, agradezco profesor mucho ese Gabriel espacio. Dereix. Muchas Los gracias, invito, profesor. voy a hacer una pauta publicitaria. Los invito a ingresar a la página de YouTube que tenemos en el Politécnico, donde podrán observar ejercicios académicos de juegos de roles en audiencias, como la formulación de imputación, búsqueda selectiva en base de datos, y podrán observar la magnífica clase espejo que el profesor Rafael nos dio el sábado. Ya está cargada en nuestro canal de YouTube. También esta clase también estará allí publicada en las próximas horas. Entonces, los invito también a visitarnos en el canal de YouTube. Se los voy a escribir acá en el chat, donde pueden ver el ejercicio académico en penal colombiano. Excelente. Muy bien. Correcto. Me despido, profes. Hasta luego. Lo Muchas mismo. gracias por todo. Hasta luego, profesor Gabriel. Profesora Éxitos. Joana, un gustazo, muchísimas gracias, y agradecer a todos mis alumnos por esa disposición y compromiso de estar conectados, y estamos en comunicación, profesora Joana, para seguir trabajando en estos eventos académicos. Así será. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz Hasta noche. luego. Excelente noche, excelente tarde. Saludos. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego, doctores. Gracias, hasta luego. Gracias, luego. hasta luego. Ahí les dejé la página Muchas de gracias, una YouTube. feliz noche.